Hola, buenas tardes. Nosotros somos guías mayores del Club Alfa y Omega, de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México. Mi nombre es Esther Baena. Y el mío es Oscar II. Estamos participando en un evento de oratoria con el siguiente tema: ¿qué debe hacerse con la duda? Este se encuentra basado en los capítulos 7 y 11 del Camino a Cristo. Y el propósito de presentar este tema es que la gente logre una verdadera renovación en Cristo. ¿Por qué permites el mal? ¿Cuál es el propósito de tanto sufrimiento? Si tú eres Dios y todo lo puedes, ¿por qué no simplemente borras el pecado de la tierra? Si tú eres el gran creador y has creado todas las cosas en su inmensidad, ¿será que tú has creado el pecado o finalmente tú eres tu mismo creador? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué en las noches de insomnio no te siento y no encuentro tu presencia? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que tú te regocijas en el sufrimiento de los hombres? ¿Qué debo hacer con los sentimientos de culpa, de odio, de venganza? Dios mío, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué te busco y no te encuentro? ¿Será que finalmente Dios ha muerto? De pequeño me enseñaron, Señor, las grandes cosas que haces, de tu amor y de tu misericordia. Pero en la juventud, cuando dirijo mi vista a todo lo que hay a mi alrededor, lo único que encuentro son pruebas de odio, de muerte, de dolor, de rencor, entre otras cosas. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es la razón de permitir todo esto? Me dirijo con la gente que me enseñó que la fe puede mover todas las montañas. Llego con mis montañas de preguntas, mis montañas de dudas, y ellos no logran responderme. Las únicas palabras que salen de sus bocas son: joven ingrato, cristiano de poca fe, eso no debes hacerlo aquí. En la vida cotidiana llegamos a dudar de varias cosas. Dudamos si llegaremos a tiempo, dudamos qué deberíamos vestir o dudamos qué tipo de alimentos deberíamos consumir. Podemos dudar de lo que sea. Y también con esta duda podemos intentar dar una respuesta razonable, así con evidencias tangibles y demás pruebas. En la juventud tenemos esta costumbre precisamente de buscar una respuesta razonable a todas las cosas que nos rodean. Dudamos tanto de nuestros padres como de la iglesia, de la doctrina e inclusive de Dios. Pero ¿está mal hacer esto como jóvenes respecto a las dudas? ¿Dudar sobre Dios, dudar sobre la iglesia y sus enseñanzas? No, claro que no. Agustín de Hipona llegó a decir lo siguiente: Dios quiere un credo que se pregunte y que busque, un credo que dude, un credo inteligente. Dios nos dotó de la capacidad de raciocinio, la capacidad de dudar y de preguntar. En la Biblia podemos encontrar diferentes sentencias al respecto del conocimiento. En Deuteronomio 29:29 encontramos lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las cosas reveladas a nosotros los hombres. Admitir que nuestro conocimiento humano no es posible y no alcanza a abarcar la infinitud del conocimiento de Dios es admitir que nosotros como seres finitos necesitamos de Dios para conocer las cosas. Otra de las capacidades con las que Dios nos dotó como seres humanos es la del progreso. La hermana G. de White menciona lo siguiente: si el hombre tuviera en su plenitud el conocimiento de los designios de Dios, ya no tendría por qué buscar verdades reveladas, así como no tendría un progreso ni desarrollo de la mente ni de su corazón. Ya no tendríamos una razón por la cual seguir viviendo, no habría sentido por el cual ir más allá de las cosas. Aparte de estas dos cosas que he mencionado, que es raciocinio y progreso, nos hacen falta mencionar dos. Una es una voluntad de obedecer y la otra es el sentido de buscar la verdad. Cuando escudriñamos las Escrituras encontraremos verdades absolutas que Dios nos ha revelado por medio de sus profetas. Estas verdades nos van a llevar a conducir a obedecer ciertas cosas, que si no tenemos esa voluntad de obedecer, que es el segundo elemento, no podremos conocer las verdades. Recordemos que la razón con la caída del hombre y la entrada del pecado al mundo fue degradada de su principal función, así como de su función divina que Dios dotó en el inicio. No nos debemos confiar simplemente en nuestra razón, ya que podemos perdernos en este mar de dudas. Recordemos que necesitamos tanto de ese deseo de encontrar la verdad en la Biblia, así como de esa voluntad de obedecer. Finalmente, Dios será quien nos revele las cosas con su debido tiempo, así como los designios que Él tenga para nuestras vidas. Debemos preguntarnos y dudar acerca de todo. Sí, eso está claro, pero no debemos olvidarnos de que Dios mismo es el que se ha encargado de darnos esta capacidad de razonar, de dudar y de tener progreso. Acerquémonos a Dios con esa voluntad de obedecer y ese deseo de conocer la verdad. ¿Cómo lograr la verdadera renovación? Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Es posible que una persona no recuerde ni el momento ni el lugar exacto de su conversión, ni la cadena de circunstancias que la llevaron a ese momento, pero eso no quiere decir que no esté convertida. Jesús lo explicó muy bien. La historia la encontramos en Juan 3. Nicodemo se acercó y le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Es decir, renovarse. Jesús le contestó: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El que nace de humano, humano es, pero el que nace del espíritu, espíritu es. Por eso no te sorprendas que te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Como el viento, que aunque es invisible, podemos ver y sentir sus efectos claramente, así es la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Cuando el corazón ha sido transformado, ha sido tocado por el Espíritu, el hecho se revela en la vida. Si bien nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón, y no debemos confiar ni en nuestras obras, ni en nuestra propia vida, siempre que el Espíritu Santo toca, se nota un cambio en el carácter, en las costumbres y en las ocupaciones. Existen 2 errores de los cuales el cristiano debe guardarse hoy. Número 1. Fijarnos en nuestras propias obras. Creer que podemos hacer algo para ponernos en armonía con Dios. Error, tremendo error. Cualquier cosa que haga el hombre sin Cristo está contaminado por el pecado y el egoísmo. Solo la gracia salvadora de Cristo puede hacernos santos. Segundo error, opuesto al primero y no menos peligroso, es sostener que la fe nos exime de guardar la ley. Y en vista que por gracia y por fe somos salvos, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Pero la obediencia no es solo un acto externo de la vida, no. La obediencia es un acto de fe, es un acto de amor. Nosotros no somos salvos porque guardamos la ley, porque la salvación es un don gratuito dado a todo aquel que tiene fe. Bueno, entonces, ¿qué es la obediencia? La obediencia es un fruto de la fe. Y ya que hablamos de fe, tenemos que hacer una distinción. Hay un tipo de creencia que no tiene nada que ver con la fe. Santiago 2, 19 y 20 nos dice: tú dices creer que hay un Dios, y dices bien, pero aún los demonios creen y tiemblan. ¿No sabes que la fe sin obras es muerta? Satanás y sus huestes creen y no niegan la existencia y el poder de Dios. Es más, conocen la verdad de su palabra, pero no tienen fe, porque no creen en el poder transformador del Espíritu Santo. El enemigo ocupa este hecho. Por eso en nuestras iglesias hay tantas personas que han conocido el amor transformador de Cristo. Desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida está llena de defectos. Y entonces empiezan a dudar si Dios ha cambiado sus corazones, si el Espíritu Santo los ha transformado. Si te encuentras en esta situación, si sientes que le has fallado a Dios, si te sientes defraudado contigo mismo, si te encuentras en un oscuro hoyo, este mensaje es para ti. No cedas a la desesperación. Es el momento de arrodillarnos y llorar a los pies de Cristo, confesar nuestras culpas y equivocaciones, pero no te desesperes. Es más, si eres vencido por el enemigo, el Señor no te desecha ni te abandona. Nunca jamás. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él desea reconciliarnos con Él. Desea ver su pureza y santidad reflejada en nosotros. ¿Qué nos pide? Que nos entreguemos a Él, que creamos, que tengamos fe y que confiemos en el poder transformador del Espíritu Santo. Y aunado a esto, ora. Ora con fervor, recordando las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. El que comenzó la obra en nosotros. ¿Cuándo la comenzó? ¿10, 20, 30 años? El que comenzó la obra en nosotros, al fin la perfeccionará, el día que Cristo Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Que el Señor nos guarde hoy y por la eternidad. Nuevamente, te invito a que pongas en duda todas aquellas cosas que te rodean, pero que no olvides, como se ha dicho, los siguientes puntos. Usa el raciocinio que Dios te dio. Recuerda que Él te da la capacidad de progreso. Ten el deseo de conocer la verdad y la voluntad para obedecer. Y si tú te entregas al Espíritu Santo,
Él será capaz de poder revelar todas aquellas cosas secretas y ocultas que Dios tiene destinadas para ti. Confía, ten fe y no dejes de creer en Cristo y de orar hacia Él.